Es el caso que, según el mismo Sousa, Olga Shatunovskaya da una cifra de 7 millones de muertos en las depuraciones que hizo la Unión Soviética en los años 1937 y 1938. Pero los documentos publicados al respecto, en tiempos de Boris Yeltsin, resulta que en ese periodo, yo remarco, titulo y pongo en negrita, solo, y sigue en la negrita, es necesario remarcar el adverbio, porque él dice solo, y entonces yo añado, es necesario remarcar, o sea, vuelvo a leer, pero los documentos publicados al respecto en tiempos de Boris Yeltsin resulta que en ese periodo solo fueron condenados a muerte 30.514 personas, cifra que dábamos a dar por correcta. En ese caso es necesario remarcar el adverbio solo, al tiempo que hay que remarcar otros asuntos como el periodo tratado, la extensión territorial, la época histórica y la comparación con otros hechos históricos. Llegados a este punto, si lo comparamos con la Revolución Francesa, puede que no encontremos grandes diferencias. Si lo comparamos con lo llevado a cabo por Inglaterra y por los Estados Unidos, más o menos en ese mismo periodo, el asunto puede estar también equilibrado. Y tal vez ese sea el motivo porque en la actualidad el asunto no llama la atención. Sin embargo, sí llama la atención que, sin que por asomo haya posible comparación, la Inquisición española, en 350 años, y con jurisdicción literalmente en medio mundo, haya sido puesta en la picota por haber iniciado procesos absolutamente judicializados, sujetos a la legalidad, con la que podremos estar en mayor o menor desacuerdo, pero sujetos a legalidad, que repitamos nuevamente que en un periodo de 350 años y en una jurisdicción que abarca medio mundo, llevó al patíbulo a 1,5 millar de personas. Repitamos el número de muertos de los historiadores que los historiadores comunistas aducen que se produjeron en la Unión Soviética en el plazo de un año. 30.514 personas. Pero es que, ampliando el periodo de información, pero no cubriendo la totalidad sobre el genocidio llevado a cabo por el comunismo en la Unión Soviética, el mismo Mario Sousa dice que, según una información en la prensa en febrero de 1990, habían sido condenados a muerte 786.000 personas por delitos contra la revolución durante los 23 años del periodo que comprende desde 1930 hasta 1953. De esos, recordemos que casi 800.000 personas, 786.000, de esos habían sido condenados 681.692 en 1937 y 38. No hay posibilidades de hacer un control de las informaciones que la KGB nos entrega, pero esta última afirmación es dudosa, dice Mario Sousa. Sería muy extraño tantos condenados en 2 años. ¿No será que la actual KGB procapitalista nos da una información correcta de la KGB prosocialista? Bien, son preguntas que se hace un panegirista del genocidio soviético, que le parecen muchos condenados en el periodo citado. Pero es que él mismo aduce datos que presumiblemente aclaran conceptos, pero los datos que facilitan no abarcan los números absolutos, como acostumbra, y ya hemos señalado, sino los relativos, lo cual no aclara absolutamente nada. Porque, aclaremos, una persona puede ser propietaria del 40%, del 50%, del 60% de algo. Pero habrá que definir qué es ese algo. Y Mario Sousa no lo hace. Veamos sus argumentos. Dice, los delincuentes políticos condenados en los tribunales civiles en 1936 recibieron las siguientes penas de prisión. Hasta 5 años el 44,2%, de 5 a 10 años el 50,7%.
40%, 44% ¿de qué? ¿De 100? ¿De 1000? Bueno, en lo que respecta a los condenados en los Gulag, donde las penas mayores eran cumplidas, la estadística de enero de 1940 era la siguiente. Hasta 5 años, el 56,8%. De 5 a 10 años, el 42,2%. Más de 10 años, el 1%. Para el año 1939 tenemos estadísticas de los tribunales de la Unión Soviética. La distribución de las penas de prisión es la siguiente. Hasta 5 años, el 95,9%. De 5 a 10 años, el 4%. Más de 10 años, el 0,1%. Bueno, 44,2%, 50,7%, 1%, pero 1%, ¿de qué? ¿De 100? ¿De 1.000.000? ¿De 300 millones? ¿De 1 trillón? Y curiosamente, no había condenas a muerte. Pero bueno, si líneas atrás reconoce 30.514 para el año siguiente. Pero no podemos hablar solo del genocidio cometido sobre personas que eran directamente asesinadas. El marxismo-leninismo conoce otros métodos más sofisticados. Así, el Gulag era un elemento excepcional donde cabía todo tipo de posibilidades, desde la muerte por inanición, la muerte por frío, la muerte por mosquitos, hasta por cansancio, como por ejemplo el aplicado en la construcción del canal del Mar Báltico. Monumental e inútil, obra que costó la vida a 11.000 prisioneros. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.